Y estamos con el señor Juan Carlos Liendo, candidato a diputado por Avanza País. Él es coronel en retiro del ejército peruano, ex jefe de la DINI, no sé si tenga el récord de haber sido el jefe más breve de la DINI, en un momento crítico de la historia del Perú, en medio de las protestas sociales, cuando Dina Boluarte acababa de asumir el país, entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Rosa María. Y usted duró muy poco. Sí. ¿Por qué? Cuéntenos un poco qué pasó. Siempre me preguntan ello, ¿no? O sea, la experiencia de años de trabajando en inteligencia dentro de la institución, llevo un poco a la DIRI, siempre me preguntan ello y yo también siempre pregunto, ¿no? Directo. Si han leído mi carta de renuncia, entonces podrían tener una respuesta, pero cuando me refiero a la carta de renuncia nadie me dice nada. Entonces, no, sí la he leído anoche, pero me gustaría que le cuente a la población qué pasó. Es imposible asumir un cargo de tanta responsabilidad sin que no puedes cumplirlo de acuerdo a ley. Eso es lo que dice la carta, exactamente. Perfecto, entonces ese es el motivo. O sea, si uno asume con toda la experiencia, mira que tengo, y que comentabas un poquito de mi biografía, sí, en momentos bien críticos, y no solamente en eso, o sea, a lo largo de la carrera, ya a estas alturas de la vida, el ejercicio del poder imprescindiblemente requiere que te sujetes al Estado de Derecho. Por sobre la voluntad, por sobre la voluntad o la ignorancia de cualquier político. Tiene que primar la ley. Entonces, esa fue la razón principal, ¿no? Pero no explica cuáles son las responsabilidades que se le daban y que no se le reconocían. O sea, no explica el tema de fondo, que es lo que me gustaría saber. Bueno, o sea, el hecho concreto, digamos, claro, ¿no? El hecho concreto es básico y fundamental. La ley dice que el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia es el rector del sistema de inteligencia. Y sobre el sector del sistema, tú riges, diriges, en términos de gestión de inteligencia como función de Estado, todo el tema de los manejos secretos y presupuestos secretos. Entonces tienes que imponer tu autoridad. Claro. Si la presidenta no respeta eso, si la presidenta no cumple su palabra, cualquier político que no cumple su palabra, entonces no puedes someterte, ¿no? Claro. Como te digo, a sobrepasar la ley o la ignorancia. Eso no es excusa. Entonces básicamente eso, ¿no? Le restaron poder, digamos. No le reconocieron el poder que la ley le daba. En un principio sí. Claro. Muy aventado, o sea, cuando empezó. Pero cuando ya empezaban a quemar las papas, como quien dice, y uno pone las cosas sobre la mesa, ¿no? Y ahí me refiero básicamente al ethos de la inteligencia como función de Estado, claro, que es proteger personas. Entonces, cuando se sobrepasa eso por otro tipo de intereses, entonces ya hay complicaciones. El problema es que usted calificó a los que protestaban como terroristas. A ver. Lo que manifiestas es una narrativa incompleta, ¿no? Yo no manifesté a los que protestaban como terroristas. Yo dije claramente, me reafirmo y no lo cambio, que lo que estaba sucediendo era una insurgencia terrorista. Ah, perfecto. Una insurgencia terrorista. Que era producto del golpe de Estado de Pedro Castillo. ¿Y cuál es la diferencia entre una insurgencia terrorista y los que protestan son terroristas? Ahí viene. Ahí viene. Esto también lo he repetido un montón de veces, ¿no? Y seguro que también lo has preguntado un montón de veces, ¿no? Hay que comprender el fenómeno y no quiero entrar en tecnicismos. El arte de la insurgencia es empujar legítimas demandas, ¿sí?, en personas que tienen todo el derecho a protestar para llevarlas a una violencia que puede causarles la muerte. Eso es modo de actuar del terrorismo. Y lo ha hecho Sendero Luminoso desde el primer día que colocaba adelante campesinos con coca y alcohol para atacar bases militares. O sea, eso se conoce. Entonces, no podía repetirse eso de nuevo. Quien habla sale un poco a la intervención política ante la frustración de ver a un presidente como Castillo presidente, un presidente que venía del SUTEP Movadef, ¿no? SUTEP Conal Movadef. Entonces, por ello, es esa expresión. Los que protestan no era el SUTEP Movadef, ¿ah? Sí. Siendo usted de inteligencia, él venía del grupo Guainalaya, que no es exactamente Movadef, pero digamos, él venía del grupo CONARE. Exacto, el grupo CONARE, porque Guainalaya después se separa, ¿no? Se separa, correcto. Pero, a ver, el Movadef en términos, ¿no?, de organismo de fachada de Sendero Luminoso, es quien impulsa su carrera política desde que dirige la huelga magisterial.
No, lo engancha, sí. O sea, él hace sus propios sindicatos, el FENATE, Ya. que no obtiene reconocimiento. A ver, él sí lo reconoce el primer día que sube Castillo. Cuando él sí, ¿no? antes, que no tenía Pero reconocimiento. ¿dónde nace el FENATE? Nace el 2000. En Conare. Ya, en Conare, exacto. Nace en Conare. Pero no en Movadef, pues. Pero a ver, es SUTEP Conare Movadef, que es una facción. Entonces, ahí está, o sea, ¿no? Y lo impulsan las bases de Ayacucho. Y eso es a finales del año 2018. La tengo clarita porque por los En la huelga eventos, ¿no? magisterial en 2017 con Kuczynski en el poder. Sí, pero él se empodera en el 2017 con Kuczynski en poder, pero la Asamblea Nacional de los Pueblos Originarios y todo es el 2018, y de ahí se lo llevan a Bolivia, donde sale el famoso Mar para Bolivia. Pero todo eso es SUTEP Conare Movadef, ¿no? Muy bien, entonces hay 50 fallecidos por estas protestas. Sí, una lástima que la responsabilidad aún no ha sido atendida con respecto a ello. No, bueno, ¿usted no cree que fueron las Fuerzas Armadas las que dispararon contra la población civil? A ver, las Fuerzas Armadas no disparan contra la población civil. Eso es un hecho real y concreto. En Huamanga vimos 10 muertos. De nuevo, las Fuerzas Armadas atacan, repelen el ataque de personas que atentan contra activos estratégicos del Estado y que van a causar daño a terceros. Ejemplo, y esto no era un hecho aislado, lo que pasó en Huamanga no era un hecho aislado, porque cuando estaban queriendo tomar el aeropuerto de Ayacucho, lo mismo pasaba en Juliaca, en Arequipa. Claro. ¿Sí? Y en Arequipa todavía con el agravante de que habían pasajeros internacionales dentro de los aviones y querían tomar O sea, no es un hecho aislado, Rosa María, sino era parte de todo un proceso de respuesta a la lógica del golpe de ¿Usted ha Estado. visto que la plantea lista Castillo. de los 10 muertos en Huamanga? Sí, totalmente. Ninguno estaba en el aeropuerto. A ver, Ninguno. a ver. Toda muerte, en principio, es lamentable. El uso de la fuerza, obviamente, tiene que ser regulado. Pero no es que las Fuerzas Armadas van a disparar. Aquí el problema... Estaban cumpliendo sus órdenes. Exacto, ahí vamos. Y hay un plan de operaciones y hay una ley que lo establece. En todo caso, y yo empecé diciendo... No había uso legítimo de la fuerza. A ver, sí, porque era de acuerdo a ley. ¿No? Sí, de acuerdo a la ley. Lea la ley. A ver, el ejército toma el control. ¿Y qué es lo que se repele? O sea, a ver... Fuera del aeropuerto, las 10 muertes están firmadas. Para mala suerte del ejército. Ya, a ver, no es mala suerte, es las consecuencias de asumir la responsabilidad en un escenario complicado. Y no se trata de justificar, se trata de explicar para ver en qué nivel están las responsabilidades. Cuando tú colocas al ejército y colocas fuerzas especiales que tienen todo un diseño de acción y le dices, esta es la amenaza, el ejército actúa sobre la amenaza. Y no es que pasas la línea, no estás hablando con un policía que sí, el policía tiene bien marcado. Estás hablando de fuerzas especiales contra una amenaza terrorista y tuvo un efecto. El punto no son las tropas que están en el campo, que están cumpliendo órdenes, sino es desde las jefaturas militares hasta los políticos, y eso es lo que no se ha entendido. Cuando se mira la dramática situación de muerte de personas, y hay un empleo militar de la fuerza, no se mira al soldado. No se hace pericia balística, no lo llevas a un juez civil. Interpelas y sientas en el banquillo a los políticos y a los jefes militares que llevaron adelante eso. Porque aquí viene lo crítico, ¿no? ¿Usted no estaba en la DINI cuando sucedió lo de Huamanga? No. Yo entré después lo de Huamanga y después vino lo de Juliaca. Como sabía lo que iba a pasar, se hace lo que se tiene que hacer, lo que haría un director de inteligencia. Les habrá gustado, no les habrá gustado, yo no puedo referirme a los detalles, pero el concepto es el mismo, ¿no? Aquí la responsabilidad es política. El político debe saber qué cosa está ordenando y asumir su responsabilidad. Y el jefe militar debe ser consecuente con lo que el político le dice. Si acepta lo que el político le dice, es responsable. Pero no me vengas a perseguir a un sargento o un cabo que está cumpliendo su función 18 años de edad y lo vas a tener perseguido judicialmente toda la vida. Eso es absurdo. Muy bien. Vamos a ver la pregunta del público, por favor. ¿Qué opina y cómo combatir la mafia política en el Congreso? ¿O no hay ninguna mafia en el Congreso? El principal obstáculo para corregir ello son las narrativas, ¿no? Entonces, cuando dices mafia, puedes tener toda la justificación, ¿correcto? Para mí, el problema no es una mafia. Pueden existir mafias, han asesinado personas con motivos políticos y hasta ahorita no se sabe responsable, ¿no? El caso de la señorita esta que tenía no sé cuántos balazos por hacer tales o cuales cosas. Puede existir mafias, pero eso no es el problema. El problema es que son políticos que no sirven para el cargo.
O sea, ¿cómo se soluciona el tema del Congreso? Con políticos por lo menos decentes, previsibles, que sean personas respetables. Si vas a colocar oportunistas en el Congreso, ¿no? Personas que buscan cualquier otra cosa que no sea ponerse al servicio de la población con sus capacidades, vas a tener siguiendo mafias o cosas peores dentro del Congreso. O sea, el punto no es mafia, el punto es qué clase política se necesita, qué perfil político necesita el ciudadano para que no existan estas cosas. Le van a hacer la pregunta de todos modos, pero se la hacen a todos los militares que pasan por acá, seguro. Que es el tema del sueldo. Evidentemente usted es jubilado, tiene su pensión del ejército, va a recibir un sueldo, y su candidato, el señor Williams, además se ha visto beneficiado por leyes de este Congreso, donde le han aumentado unos bonitos, que no están mal, no está bien, pero ya digamos tiene 2 bonos más por defensor calificado de la patria y por héroe de Cenepa, claro. Y Chavín de Huántar, ¿no? Y por Chavín de Huántar tiene uno y por Cenepa tiene otro. Sí. No debería tener los 2, pero sí era una excepción en la ley para que tenga los 2. ¿Qué me llama eso, no? Ya. ¿Le llama la atención o no le llama la atención? ¿Le parece normal? A ver, claro que me llama totalmente la atención, digamos, esa es mi posición, ¿no? O sea, podemos no estar de acuerdo, ¿no? y la población puede tener la suya, ¿no? A ver, un héroe nacional que ha peleado con el Cenepa, que ha liberado Chavín de Huántar, ¿no? Que tiene una demostrada capacidad de entrega por el país y es un referente militar, no solamente aquí, en el país. Podemos ser tan mezquinos en ello para no hablar de que no hay nadie ilegal, ¿eh? Todo es de acuerdo a la ley. ¿Sí? Entonces, una sociedad que no reconoce a sus héroes y no reconoce las capacidades de las personas, y en el mismo sentido, mira, el general Williams postuló al Senado, a la presidencia, dentro de un conjunto de personas que tú conoces muy bien, Fernando Altuve, Adriana Tudela. Pero el problema no es ese, el problema es que se le da este beneficio, que seguramente es muy merecido, mientras él es congresista. Pero, a ver, ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué hay detrás de ello, no? Detrás de ello están los cientos de peruanos que... inválidos, tenientes en retiro porque están sin pierna y algo, entonces, ok, le doy a todos y yo me quedo sin bono. Eso precisamente la población es la que tiene que reconocerlo. Pero no es un motivo para anular o enfrentar, digamos, toda una posición de un carácter militar, ¿no? Totalmente reconocido, y desmerecer una dinámica esta de bonos que el Perú, como una sociedad, tiene mucho en deuda para los cientos de soldados, cientos de lisiados que enfrentaron todas estas situaciones críticas en muchos años, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos que cerrar. Ha sido el señor Juan Liendo, diputado Lima 4 de Avanza País.